Listo. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con la charla de los principios de la radioterapia en el manejo del cáncer. No tengo conflictos de intereses, esta charla es totalmente libre, no hay compromiso con ninguna empresa ni industria. Y antes de empezar la charla, quisiera que del público me digan qué saben de radioterapia, que han escuchado. El hospital ha hecho mucha propaganda, se siente muy orgulloso de los equipos de radioterapia que tiene hoy en día. Entonces quisiera que ustedes me digan qué saben, qué han escuchado, qué hay de nuevo, qué compró el hospital. ¿Alguna cosa? Con el micrófono, por favor, Lupita, si me ayudan. Sí, también, gracias. Hola. Dígalo, usted lo dijo. Bueno, la radioterapia es una modalidad para tratamiento oncológico. De lo que conozco acá en nuestro hospital, se hace desde hace muchos años. Tiene dos formas de ser aplicada, la braquiterapia y la teleterapia. La braquiterapia porque está indicado el uso de fuentes radioactivas directamente al órgano afectado. Y la teleterapia pues que se recibe mediante un haz de luz dirigido a una estructura anatómica, ¿sí? Es tóxica, al igual que el tratamiento sistémico. Hay un buen equipo de médicos, equipo médicos excelente aquí en nuestro hospital, en esta área. Y de los últimos equipos que yo he conocido, además de acelerar, está el tomoterapia, que es el último Muy bien. que disponemos acá en el hospital. Gracias, Lupita. Ya, me dio la charla. No sé qué hago aquí. Nos vamos. Estuvo muy bien. ¿Alguien más sabe de algún otro equipo que tenga el hospital que haya comprado, aparte de la tomoterapia, que sí es uno de los últimos que se compró? Dígalo, Bachita. Ya, el ciclotrón está en proceso de adquisición. No está todavía aquí, pero está con los planos. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe qué estamos haciendo aquí de terapias nuevas que haya escuchado? Nada. Perfecto. ¿Qué ha escuchado del cáncer de próstata, Bachita? Perfecto. Muy bien, gracias. Sí, estamos haciendo terapias innovadoras en algunos tipos de cáncer. Mi interés del día de hoy en la charla es que ustedes, después de esta charla, tengan conceptos claros de qué es la radioterapia, cómo funciona la radioterapia y qué modalidades de tratamiento tenemos. Entonces, lo que pasa aquí en el auditorio es algo que pasa generalmente en muchos auditorios, porque he estado dando charlas en varios auditorios y no les pasa solo a ustedes, les pasa a estudiantes de medicina, les pasa a médicos generales. Casi nadie sabe qué es la radioterapia o qué hace o para qué sirve. Y voy a empezar por decirles el nombre del especialista, porque aquí es común que ni siquiera eso se sepa. Yo he escuchado muchas veces que cuando uno sube al piso es dígale al doctor de radio, dígale al de radio, o dígale entre colegas no dicen que vos eres el radioterapista, el radioterapeuta, el radio lo que sea, pero no saben cómo nos llamamos. Y es habitual y es un problema idiomático. Como lo han dicho mis colegas predecesores en las charlas, tanto el doctor Vivanco como la doctora Muñoz, el manejo del cáncer, sí, que es el manejo oncológico. Oncólogo significa estudio del cáncer, profesional que estudia el cáncer, está dado multidisciplinariamente por varias aristas. La primera es el cirujano oncólogo que les decía yo en transición histórica, fueron los primeros que se dedicaron a sacar y extirpar tumores. Entonces el nombre es cirujano oncólogo. Después la doctora Muñoz hizo una exposición la semana anterior muy buena sobre los efectos sistémicos del tratamiento para controlar el cáncer, cómo dan medicación sistémica que afecta a todo el organismo. Ellos tienen que tener un conocimiento clínico muy amplio, entonces es el oncólogo clínico, su manejo es clínico, es con intervención medicamentosa. Y nosotros que utilizamos las radiaciones para tratar el cáncer, somos los radio-oncólogos. Ese es el nombre que se ha acuñado. El problema con nuestra especialidad y el problema del nombre es que es una especialidad que existía solo en inglés, ¿sí? The Radiation Oncologist es solo en inglés, y después cuando tocó adaptar al español, pasó lo que suele pasar en las películas y en las traducciones de los títulos y de las películas. Los españoles tradujeron de una manera, los mexicanos de otra, y quedamos en un limbo, ¿sí? En España se llama oncólogo radioterápico,
en México radiooncólogo, y por eso es que muchas veces no saben cómo llamarle a la especialidad. Y yo he incluido en este pilar el parámetro de apoyo, porque el cáncer no solo necesita de esos tres, sino el apoyo, donde entra terapia psicológica, entra cuidados paliativos, entra todo el soporte que necesita un paciente con cáncer en el momento de darle apoyo o soporte en su enfermedad. Entonces, si ustedes de hoy en adelante saben que nosotros nos llamamos radiooncólogos, créanme que todos mis colegas les van a estar eternamente agradecidos, les van a sacar una sonrisa y quién sabe hasta un café. Bueno, pudiera yo poner esta diapositiva, ¿sí? Y esta diapositiva está explicando lo que es las radiaciones, cómo funciona, y con esto les diría, ya está explicado todo. Así es la radioterapia y listo. El hecho es que nosotros utilizamos, por favor, si es que en el auditorio pueden, eso, gracias. Nosotros utilizamos varios tipos de partículas para tratar el cáncer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros utilizamos para poder dar tratamiento contra el cáncer? Utilizamos rayos gamma, que están en este espectro, electrones, protones, rayos X de alta energía y neutrones. Todo esto se utiliza mediante máquinas que nos permiten a nosotros obtener estas partículas y estos fotones, que son los aceleradores lineales, pero ya vamos a esos, tranquilidad. Y esta es la otra diapositiva que les quería mostrar. Con estas dos diapositivas estaría dada toda la charla, que es simplemente cómo mueren las células con las radiaciones. Entonces, este es el efecto lineal cuadrático. Aquí está una célula muriendo por daño del ADN con efecto lineal, y aquí está una célula muriendo por daño del ADN por efecto cuadrático. Esto creo que a todos nos han enseñado en el colegio, a todas les han enseñado en el colegio, que la expansión lineal quiere decir que va muriendo de uno en uno, ¿no es cierto? Entonces vamos 1, 2, 3, 4. En cambio, la expansión cuadrática quiere decir que es de 2 en 2, o sea, al cuadrado. 2, 4, 8, 16. Eso es la diferencia entre mortalidad celular. Y esta diapositiva que quiero que vean es muy importante. Nosotros matamos las células cuando le damos radiación de dos maneras. De una manera lineal y de una manera cuadrática. ¿Ok? Todas estas dos láminas que les he puesto es simplemente para que entiendan que nosotros damos la radiación en Grace. Y eso sí creo que han podido leer en las historias clínicas, han podido leer en las evoluciones o cuando están pasando visita a los oncólogos, que a veces preguntan al residente o preguntan que cuántos Grace va, que cómo así le han bajado, que si ya ha empezado y todo es Grace, y todo es Grace, y todo es Grace. Pero ¿qué es un Gray? Entonces quisiera que me digan ustedes qué es un Gray. ¿Alguien tiene una idea qué es un Gray? No es la anatomía según Gray. No. ¿Qué es un Gray? Ya, sí, es una unidad de medida de radiación. No, un Gray no es una unidad de medida de radiación, y esa es una confusión muy similar. Las unidades de medida de radiación son los curies que utiliza Bachita en yodos. Los curies miden radiación, miden radioactividad. Nosotros con los Grays es una unidad que nos permite asociar esto. El impacto que genera la partícula de radiación sobre la materia. Entonces, un Gray simplemente es el depósito de energía de radiación sobre materia, que se mide en julios, que es una medida de energía, sobre kilogramos de peso, que es materia, como medimos la masa corporal a materia. Eso es un Gray. Entonces, nos permite saber cuánto de radiación le estoy impactando a esa materia orgánica viva, que puede ser tumor o puede ser tejido sano o ser humano, ¿sí? También hay otras unidades más complejas como el Sievert que también utilizamos, y esta ya nos permite diferenciar. ¿Qué es lo que nos dice el Sievert? Simplemente no es igual que tú a una célula le des con electrones, le des con neutrones, con protones o que le des con rayos X. El efecto es diferente. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué más adelante. Ese es un daño que se genera mucho más potente cuando se da con partículas que tienen masa, y ya voy a explicarles eso un poquito. Listo. Entonces, ya después de esta explicación, creo que les ha dejado un poquito en el aire algunas nociones, pero quisiera que me digan más o menos qué es la radiación, qué han escuchado, qué entienden por radiación ustedes. ¿Alguien en el público? Vamos, todos los días se escucha de radiación. ¿Para qué se pone un protector solar? ¿Qué radiaciones? Ultravioletas, UVB y UVA, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es radiación? ¿Generación de rayos? Perfecto, gracias. Y necesito quién fue, Sandrita.
Sí, la radiación es energía, son ondas de energía que viajan, ¿sí? En diferente espectro. Radiación para nosotros significa simplemente la energía que va viajando. Radiación son las ondas de radio por las cuales ustedes llegan con su carro en la emisora, los que todavía utilizan emisora y no se hagan al Spotify, pero bueno, emisora, llegan las ondas de radio y esa es una forma de radiación. Radio, sí, radiación. Otra forma de radiación es la luz que vemos. El hecho de que me estén viendo, el hecho de que podamos ver la luz del sol, el sol viaja mediante radiación ionizante, es radiación, ¿sí? Otra forma de radiación es el microondas. Ondas electromagnéticas en forma de microonda también es radiación. Todo eso es radiación. La diferencia es que nosotros utilizamos radiación ionizante versus la no ionizante. Es decir, cuando ustedes están en su radio, en su carro escuchando la radio, no les pasa nada. Cuando están frente al microondas esperando que salga la merienda caliente, no les pasa nada. Pero cuando están expuestos a radiación ionizante, que es la que sí genera daño sobre la materia, sí les puede pasar algo y cosas muy graves, ¿ok? ¿Cuál es la forma de nosotros obtener radiación ionizante? La primera es obteniendo partículas de alta energía. Este es un átomo, espero que todas aquí puedan reconocer este átomo, es el átomo de carbono. Y nosotros tenemos aquí las estructuras o los que forman parte del átomo. Electrones, neutrones y... ¿cuál más? Eso, bien. Entonces nosotros tenemos electrones, neutrones y protones. En los aceleradores que nosotros tenemos podemos generar estas partículas y dispararlas a muy alta energía. Y así nosotros podemos dar terapia con electrones, o sea, le dividimos, fragmentamos y solo sacamos electrones, solo sacamos protones y eso podemos tratar. Con los neutrones es más complejo, no tenemos esas máquinas porque generan muchísimo impacto sobre la materia buena, pero al menos con protones y electrones se puede ya tratar, ¿ok? Y la otra forma de radiación ionizante, de esta que puede generar un impacto, que puede dañar la materia, que puede convertir o transformar la materia, es los fotones. Yo quisiera que vean esta foto. Esta foto se llama Los Pilares de la Creación. Es una foto capturada por el telescopio espacial Hubble y nos está mostrando una nebulosa que está a 7000 años luz de la Tierra. Por favor, los años luz es una medida de distancia, no de tiempo. Espero que eso lo tengan claro. Entonces, lo que quiere decir eso es que si nosotros pudiésemos viajar a la velocidad de la luz, nos demoraríamos 7000 años en llegar a donde está esta nebulosa. ¿Por qué es tan nebuloso? ¿Por qué se ha formado así? Es porque aquí se están produciendo estrellas, están naciendo estrellas. Como las estrellas aglomeran mucha materia, generan mucho polvo espacial, y eso es lo que aquí se demuestra y se forma esto. Les he puesto esta imagen porque la manera en que nosotros podemos observar esto a través de los telescopios es por los fotones. Los fotones es esa mínima unidad de luz visible, ¿sí? Lo que nos llega del solcito, eso que nos calienta, vemos clarito, eso es un fotón condensado en muchísimos, en miles de millones que llega a manera de haz, ¿ok? Entonces son fotones. Es la mínima unidad de luz. No tiene masa, no es como un electrón, no es como un protón que puede tener masa, pero condensa muchísima energía. Entonces viaja a la velocidad de la luz un fotón, ¿sí? Estoy claro hasta ahí. Si es que se pierden, me dicen, porque esto es complejo. Estoy tratando de bajarle las revoluciones. Es más fácil explicar con fórmulas. Yo en el R1 les odiaba a los físicos porque nos enseñaban con pura fórmula. Ahora les doy la razón, sí es más fácil explicar con fórmulas. Pero bueno, el punto es que estamos claros que el fotón también puede generar radiación ionizante. También puede llegar a la materia, en este caso a nuestras células, y ionizar la materia y producir cambios. Por eso es que ustedes utilizan protector solar, porque la luz del sol, que son fotones que están viajando desde el sol, cuando nos queman, cuando nos hacen daño, pueden generar daños en la materia que terminan traduciéndose en un cáncer a futuro. ¿Sí? Ya no vamos a Entonces pelear. tenemos esas dos maneras de generar Mire conmigo la radiación ionizante, con partículas descompuestas del átomo, electrones, protones, neutrones, o con estas mínimas energías de luz que son los fotones. ¿Cuáles son los fotones o qué tipo de fotones tenemos? Tenemos los rayos X y los rayos gamma. Son dos tipos de fotones de diferente energía que se producen por un proceso diferente, pero ambos dos son fotones. ¿Ok? Listo. Entonces ya estamos claros qué es lo que utilizan estos doctores, qué hacen los aceleradores lineales. Los aceleradores lineales que tenemos nosotros cuando a veces bajan un paciente o le mandan al paciente que al acelerador 1, que al 2, que al 3, que a la tomoterapia, lo que son máquinas que pueden producir fotones de altísima energía o electrones de altísima energía. Es lo que pueden producir nuestras máquinas y lo que tenemos. Sí, con eso nosotros podemos ionizar la materia. Estos fotones o estos electrones yo los disparo contra el paciente
y voy a generar un daño. ¿Se acuerdan ustedes dónde se producía o dónde estaba la génesis del cáncer? ¿Dónde se genera el cáncer? En una célula. ¿Qué es lo que falla para que se genere cáncer? Clase de la doctora Leone. ¿Quién se acuerda? Alcen la mano. Después, ¿por qué les mando deberes complicados? ¿Dónde se producen los daños para que una célula se convierta en tumoral, en cancerígena? ¿En dónde? En el ADN, pero con convicción, en el ADN. ¿Y dónde está el ADN? En los cromosomas. ¿Y dónde están los cromosomas? En el núcleo. Entonces, una célula, tenemos aquí el núcleo, y en el núcleo es donde nosotros tenemos el ADN, sobre el cual yo también voy a hacer que la radiación actúe. Entonces, si bien una célula se transforma en maligna cuando tenemos que la radiación, cuando el ADN de la célula falla y comienza a multiplicarse muchísimo, nosotros también tenemos la posibilidad de atacar esa célula dañándole su ADN. Y aquí voy a hacer una explicación para que me entiendan un poco más didáctica y espero que con esta explicación no se olvide. El ADN, hagan de cuenta que están construyendo una casa. Sí, creo que todos o todas han pasado por un proceso, sea propio de un familiar cercano, de lo que significa construir una casa. Entonces, una casa primero tiene planos, ¿no es cierto? En el mundo normal. Yo sé que aquí a veces van directo al maestro mayor y levante casa, pero no. Normalmente debería tener planos. Entonces, el ADN son los planos, las instrucciones de cómo levantar esa casa, ¿sí? El ADN manda esas instrucciones mediante ARN, mensajero, que vendría a ser el arquitecto, el que da viendo el plano y le dice al maestro, haga esto, haga este otro, haga este otro, haga este otro. Y lo que funciona, lo que permite que eso funcione, lo que hace que la casa se construya son los albañiles, que en este caso vendrían a ser las proteínas, que es cómo funciona una célula. Entonces, el ADN son los planos, el ARN mensajero, el arquitecto, y las proteínas que hacen que todo funcione vendrían a ser como los albañiles, ¿sí? ¿Qué pasa si es que yo no tuviese un ADN funcional? Pues simplemente no se puede hacer la casa porque no tendría un arquitecto que diga qué hacer y no tendría un albañil que diga eso debería funcionar, ¿sí? Eso pasa tanto en las células normales como en las tumorales. Por más que una célula tumoral esté roto, sus mecanismos de control, tenga alteraciones del ADN, necesita de proteínas para poder funcionar de todas maneras. Entonces, uno de los principios de la radiación va a ser dañar el ADN de la célula tumoral para de esa manera evitar que la célula tumoral tenga estas instrucciones y pueda seguir funcionando. ¿Ok? ¿Cómo genera la radiación esa acción? Pues es sencillo. Nosotros, ¿se acuerdan que les decía de esta mortalidad lineal y mortalidad cuadrática? Nosotros vamos a matar la célula dañando el ADN de la célula. Ahorita cuando digo célula puede ser normal o tumoral, vamos a centrarnos en la tumoral. Dañando el ADN de la tumoral y nosotros podemos tener una mortalidad de acción directa, es decir, que la radiación venga directo y rompa las cadenas de ADN, dañe esas cadenas de ADN y ese ADN quede no viable. Entonces, cuando la célula tumoral necesita fabricar sus proteínas, no encuentra un ADN guía o plano, instrucciones y simplemente muere porque no tiene proteínas para funcionar. Y la otra es una acción indirecta. La célula, ¿qué es lo que contiene en su mayor cantidad? ¿De qué está compuesta la célula? Por atrás escuché. Agua. ¿Quién dijo agua? Levante la mano. Agua. Gracias, licenciada, por su participación. Agua. Agua es lo que tiene la célula en su mayor cantidad en el citoplasma. Entonces, lo que nosotros hacemos es que la radiación llega al agua del citoplasma, ¿sí? Y le hace radicales libres, le convierte en radicales libres. Radical libre, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Creo que todos se han puesto en una herida o han puesto en una herida sangrante agua oxigenada y saben lo que pasa con esa herida, ¿sí? Entonces, el agua oxigenada, la radiación convierte el agua del citoplasma en agua oxigenada y esa agua oxigenada entra al núcleo y también le daña al ADN. ¿Sí? Junto con el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, también se forman radicales de hidroxilo, etc. Pero, básicamente, para que tengan el ejemplo, el agua oxigenada es lo que hace que la radiación mate la célula. Lupita. Perdón, doctora. Ahí, en la segunda parte, el segundo mecanismo de cómo se actúa la radioterapia, es cuando el agua está ya ionizada. Sí, perfecto. Es lo que le decía. Cuando nosotros tenemos que la radiación llega al citoplasma, ioniza el agua, le convierte en agua oxigenada y en otros radicales libres, y esa agua oxigenada o esos radicales libres son los que entran al núcleo y dañan el ADN de la célula tumoral. ¿Sí? ¿Están claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Perfecto. Entonces, de estas dos maneras, nosotros tenemos la posibilidad de matar a una célula, ¿sí? Generando daño directo o daño indirecto. Ahora bien,
ya que tenemos claro qué utilizamos, cómo se utiliza, dónde se producen las partículas y cómo yo mato la célula, vamos a hablar un poquito de cuáles son las modalidades de radioterapia que existen y con las que nosotros tratamos. ¿Sí? Nosotros tenemos varias modalidades de radioterapia. Lupita hizo una buena introducción a eso. Tenemos la radioterapia externa, que se conoce como teleterapia, que es simplemente irradiar desde lejos. Por eso le ponemos externa, desde afuera del paciente. Uno le irradia al paciente desde afuera. Entonces, no sé, ¿alguien aquí ha bajado con paciente a los aceleradores lineales? Hace la mano. Se han de haber bajado. Sí les he visto por ahí. Levanten, con confianza, pero levanten la mano. Gracias. Cuando les bajan a los aceleradores lineales, le acuestan al paciente en la camilla y el acelerador tiene el gantry que gira alrededor del paciente, ¿no es cierto? Eso es radioterapia externa. Estamos irradiando desde afuera. ¿Cuáles son las modalidades con las cuales nosotros hacemos radioterapia externa? La 3D conformal todavía hacemos aquí en Solca, pocos casos, pero hacemos. La IMRT, radioterapia de intensidad modulada. El DIMAT, la radioterapia modulada en arco. Lo último que estamos haciendo, que es radiocirugía del sistema nervioso central y radiocirugía fraccionada del cuerpo, corporal fraccionada. Ya les voy a explicar cada una de esas qué consiste, qué es lo que sucede. Y estamos nosotros en un plan que hemos hecho IGRT a todas. Cuando yo empecé el posgrado aquí en Solca teníamos aceleradores lineales de antigüedad de 15 años o 18 años, me parece, las dos máquinas y solo una nueva, que es el 3 que queda hasta ahora. Y nosotros hacíamos, para poder dar tratamiento, una comparación. Al paciente le llevábamos a la máquina, le acostábamos en la posición en la que debería recibir tratamiento, la máquina tomaba unas radiografías, el licenciado de imagen llevaba esas radiografías, imprimía las radiografías, y nosotros nos tocaba ir con la radiografía impresa, ver en la pantalla y ver si es que el paciente estaba ahí coincidiendo con los puntos, ¿sí? Eso era una radioterapia guiada por imagen muy a la antigua, muy tradicional. Nosotros hemos evolucionado y hoy en día en nuestros aceleradores, cuando el paciente se acuesta, antes de dar el tratamiento le hacemos una tomografía inmediato, se saca la tomografía, se compara con la tomografía de la simulación del paciente y damos el tratamiento preciso al lugar donde está. Ya no hacemos con rayos X, hacemos con tomografía, ¿sí? Y la braquiterapia, en cambio, que es dar radioterapia desde cerca. Braqui significa, braqui viene del vocablo brazo, es como un apéndice. Nosotros utilizamos la braquiterapia mediante brazos que colocamos a los pacientes con los implantes dentro de ellos. ¿Qué es lo que hacemos en la braquiterapia? El paciente va a quirófano y en quirófano el radiooncólogo coloca los implantes dentro del tumor. Entonces, para que podamos hacer braquiterapia tenemos que tener tumores asequibles. ¿En qué localizaciones hacemos braquiterapia? Cáncer de cuello uterino, podemos acceder a través de la cavidad vaginal, y cáncer de próstata, que es lo que decía Bachita, que estamos nosotros ahora haciendo, poniendo agujas a través del perine, por el cual nosotros podemos llevar la fuente radioactiva al interior del tumor, ¿sí? Entonces, eso es intracavitaria, es entrar a través de una cavidad, por ejemplo, la cavidad vaginal, también se hace en el esófago, en la boca, etcétera, o intersticial, que es ir a pinchar y llegarle al tumor. En la braquiterapia utilizamos fuente radioactiva. Aquí no utilizamos radiación externa por una máquina. Aquí sí utilizamos esos elementos radioactivos que están emitiendo radiación, ponemos los aplicadores y el elemento radioactivo ingresa al tumor y va irradiando el tumor, y esa es la manera en la cual lo hacemos. Bueno, una vez explicado qué modalidades de radioterapia tenemos, vamos nosotros a explicar un concepto que quiero que lo tengan bastante claro porque necesitamos que nos ayuden ustedes, licenciadas, licenciados en enfermería, a promocionar lo que este hospital está haciendo. Cuando estuve haciendo el fellow para aprender a hacer radiocirugía y BIMAD y todas las cosas avanzadas que hoy día hacemos, al país al que fui se me rieron y me decían, pero ¿para qué quieres aprender? Porque me preguntaron las máquinas que teníamos y me decían que eso era pura ciencia ficción. O sea, ¿para qué quieres aprender si no tienes las máquinas de ciencia ficción? Y resulta que ahora que ya volvimos al año y medio de haber vuelto a hacer eso, Solca compró las nuevas máquinas, fue un avance significativo, muy importante. Y hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de tratar a nivel de lo que se hace en los Estados Unidos, en Norteamérica o en Europa. No tenemos nada que envidiar. Estamos haciendo eso en radioterapia, pero en el Ecuador no lo saben. Entonces me ha pasado que llegan pacientes para que yo dé un informe y me piden que quieren mandarle a España a hacer un procedimiento que se hace aquí, y es por desconocimiento. De aquí de Solca han venido colegas a pedirnos que hagamos el tratamiento o que les mandemos, por favor, con referencia, con informe técnico,
a los Estados Unidos, y es como, pues, ya estamos aquí, estamos haciendo ya hace tiempo. Entonces les voy a explicar unos conceptos para que me vayan entendiendo algunas cosas. Nosotros generamos el daño celular por radiación, que ya les expliqué, por muerte directa e indirecta, y aquí en radiación hay un concepto que nosotros tenemos. Menos fracciones es más daño. Entonces me van a decir cómo menos fracciones es más daño. O sea, si yo he escuchado, ¿cuántas sesiones han escuchado más o menos que damos a los pacientes, así cuando están, que tienen que acabar? Sí, conversan con los pacientes. 25, ¿qué otro número? 30 sesiones, 25 sesiones, 35 sesiones. Y eso era antes, ¿sí? Cuando nosotros no teníamos la tecnología, o cuando nosotros no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día para poder dar tratamiento, teníamos 3D conformal. Y nosotros necesitábamos dar dosis muy pequeñitas de radiación por vez, o por día, o por fracción, pero dar muchas fracciones para alcanzar una dosis efectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la par de que yo estaba irradiando el tumor, estaba irradiando mucho tejido sano, mucho tejido bueno del paciente, mucho órgano que tenía que cuidar. Y por eso es que, no sé, las más jóvenes, pero mis licenciadas coordinadoras, la mayoría se ha de haber visto los efectos adversos de la radioterapia antigua. Esas pacientes parecía que salían de un sartén, literal. Entonces, si era complicado, ya no pasa, ya ven cada vez menos de eso, y es por la tecnología. Con la tecnología que tenemos ahora y las nuevas técnicas, nosotros podemos dar menos fracciones, pero más radiación por fracción. Es así que si hoy en día ustedes van a nuestro servicio y ven que programamos un cáncer de mama, que eran 25 sesiones o 30 sesiones para el cáncer de mama, nosotros hoy en día estamos tratando con 16 sesiones o con 5 sesiones, dependiendo del cáncer, ¿sí? Al cáncer de próstata, que ustedes han de haber escuchado a los pacientes, eran 35 sesiones, para el cáncer de próstata 38 sesiones, hoy en día les tratamos con 20 sesiones, porque podemos hacer eso. Y cuando hacemos braquiterapia de próstata, en vez de las 38 sesiones, se hace 2 aplicaciones, una en la mañana y una en la tarde, y el paciente se fue. O sea, podemos dar ese volumen de radiación por la tecnología, por lo que hemos avanzado y por lo que hemos hecho últimamente. Para explicar esto, hay toda una serie de fórmulas que es la dosis de equivalente biológica y la dosis de equivalente a 2 grays día, etcétera. Pero eso es otra historia, no viene al caso, no les voy a explicar eso, tranquilidad. Listo. ¿Qué irradiamos nosotros en radioterapia? Nosotros irradiamos tumores primarios, ¿sí? Cuando un tumor ya no es operable, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino a partir del estadio 1B2, los pacientes llegan a radioterapia para que sea tratado su tumor. Ahí no ha sido operada nada y vamos a irradiar el tumor y vamos a tratar de destruir ese tumor. En los cánceres de próstata que no son operables o que el paciente no quiere operar, también irradiamos el tumor. En los tumores de cabeza y cuello, han de haber visto esos pacientes que tienen esos tumores enormes de cabeza y cuello, que el cirujano dice ya no hay cómo operar, pues bueno, le damos radioterapia de intención radical. Tratamos ese tumor y vamos a destruir y vamos a eliminar el tumor. ¿Podemos tratar metástasis? Sí. Aquí sí de ley saben. ¿Cuál es el tratamiento paliativo de radioterapia por excelencia? ¿Qué es lo que damos cuando van a paliación? Deben de haber escuchado porque esa es receta de cocina. Cuando un paciente va nos piden radioterapia paliativa, nosotros, ¿qué le sabemos dar de tratamiento? Normalmente. ¿Cuántas sesiones programamos? Ahí están suspirando. Ya. Les programamos, ¿no es cierto? Pero generalmente hacemos 30 en 10. 30 grays en 10 fracciones es lo que se sabía hacer de paliativo. Y ahora nosotros a las metástasis ya les tenemos otra óptica. Les tratamos con radiocirugía, eliminamos las metástasis y esas pacientes con una sesión están sin metástasis. Antes era la idea de irradiar las metástasis, era simplemente decirles a los pacientes, ese tumor va a dejar de crecer un tiempo, esas metástasis van a dejar de crecer un tiempo, te alargamos calidad de vida, pero igual en algún punto van a volver a crecer y te vas a morir. Básicamente eso sucedía. Pero hoy en día ya eliminamos las metástasis con radiocirugía, entonces ha cambiado también la lógica del manejo paliativo para nosotros. Irradiamos lechos tumorales. Cuando el paciente es operado o la paciente es operada de su tumor y saca el cirujano el tumor, como yo siempre les digo a los pacientes, hay factores de riesgo en el histopatológico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando quiero que el paciente me entienda, simplemente que el cirujano no tiene ojos de microscopio, saca lo grande, pero pueden haber quedado células regadas por ahí, células tumorales que pueden volver a crecer en algún punto y hacer tumor. Entonces, irradiamos el lecho tumoral. Ese lugar donde estuvo el tumor, también lo irradiamos. E irradiamos zonas de riesgo de diseminación tumoral. Los tumores tienden
historia natural muy predecible, algunos, en donde sabemos que se van a ir por los ganglios linfáticos, van a migrar hacia ciertas zonas, entonces también irradiamos profilácticamente, es decir, para evitar que por ahí se nos vayan esas zonas de ganglios linfáticos. Uh-huh. Se podría hacer la descontrolable la irradiación del lecho tumoral, pero si tiene metástasis en pulmón, un árbol en pulmón, yo le escuché que tratan esas metástasis con cirugía. Ya. Bueno, Lupita ha preguntado que cómo esto de las metástasis, que si en una paciente con cáncer de mama, nosotros ya irradiamos el lecho tumoral, que es lo que hacemos, irradiar en la pared donde estuvo la mama y el tumor, pero si tiene metástasis en el pulmón, ¿cómo hacemos para tratar eso con radiocirugía? Me espero un cachito y le explico con un ejemplo más adelante y vamos a topar ese tema, ¿ok? Esto es la evolución de lo que les he explicado y es lo que sucedía y por qué nosotros ahora podemos hacer tratamientos más precisos, con menos sesiones y con más radiación. Este era el 3D conformal, lo hacemos ya muy poco aquí. Las maravillas de haber rotado en otros hospitales cuando estaba en la formación es que, por ejemplo, en otros hospitales aprendí a hacer 2D. El 2D era una técnica en la cual ni siquiera se utilizaba tomografía ni nada, sino simplemente el paciente le acostaban en la máquina, se hacía un cálculo del peso del paciente, el diámetro corporal y dispara radiación. O sea, bastante artesanal, pero sirvió para resolver emergencias. Pero bueno, en la 3D ustedes ven aquí en la zona roja, la zona de mayor concentración de radiación. Esa es la dosis que destruye el tumor, es la dosis tumoricida, ¿sí? Pero si ustedes ven esta zona de irradiación, hacia adelante está copando buena parte de la vejiga y la uretra, y hacia atrás técnicamente irradia todo el recto. Con 3D yo no podía hacer más. Y las zonas de alrededor, las cabezas femorales, la parte anterior de la cavidad abdominal y la parte posterior, perdón, de la cavidad pélvica, están recibiendo, lo verde es mucha radiación también, es una dosis intermedia alta de radiación. Y casi todo el paciente recibe una dosis baja, que es esto azul, una dosis de radiación baja. ¿Qué pasó con el IMRT? En el IMRT concentramos mejor la dosis aquí, al interior donde está el tumor. Todavía irradiamos mucho recto, todavía irradiamos vejiga, pero ya las cabezas femorales están prácticamente salvadas, ya no se irradia, y podemos tener mejores zonas de dosis baja de radiación. Sin embargo, todavía tenemos algo de dosis alta. En el BIMAT, que es lo que ahora hacemos, nosotros casi todos los pacientes tratamos con BIMAT. Me atrevería a decir que el 95% de nuestros pacientes se tratan con BIMAT. Nosotros concentramos la radiación muchísimo en el tumor, salvamos el recto, miren cómo el recto aquí dejó de estar comprometido en la zona de tratamiento, y apenas la vejiga, porque está muy cerca, se irradia. Y las cabezas femorales casi no reciben nada de radiación, esta queda una zona de radiación de dosis muy baja. Eso es lo que hacemos con BIMAT. Por eso es que podemos ahora dar menos sesiones y más radiación por cada sesión que damos. Estos son protones, son las dos modalidades de protones. Aquí no tenemos protones, pero lo que el protón hace es concentrar muchísima dosis en el tumor y muy baja, si ven que no es azul sino celeste, muy baja dosis alrededor. Y esto de aquí es lo que pasa con la braquiterapia. Esto es un cáncer de próstata. En la braquiterapia yo pongo las agujas en el interior de la próstata está candela, alrededor hay una zona de irradiación muy baja y la dosis baja casi nada al paciente. Miren cómo el resto del paciente no recibe nada de irradiación. Es por eso que lo que podemos hacer braquiterapia, y hacemos braquiterapia. Por eso uno de nuestros objetivos es lucharle a la braquiterapia. En la braquiterapia, sí, el paciente entra a quirófano, entra con anestesia, está dormido, y nosotros también estamos un poco, no mentir, el paciente está dormido, y nosotros un poco sedados para poner las agujas, no. Es un procedimiento en quirófano. Sí, es un procedimiento en hospital del día, al paciente se le coloca los implantes en la mañana en el quirófano, después va a tratamiento, de ahí pasa a recuperación, en recuperación pasa en observación al menos 5 horas, ¿no es cierto, licenciada Guerrero? Sí, dicen 5 horas, y después de las 5 horas el paciente vuelve a ser irradiado y se va a la casa. 5. Listo. ¿Alguna otra pregunta iban a hacer? Coge el micrófono, Luchito.
pacientes que recibían No, porque fue bien. y yo había visto, y a veces me pensaba, qué tan buena era la radioterapia, porque lo que les pasaba a ellas es que hacían fístulas, y eso era terrible. Entonces, estas maravillas que hoy tenemos han disminuyen estas radiaciones para la parte para que ya no hayan fístulas o Perfecto. sí va a haber o ya no. Muchas gracias, Bachita. La pregunta de Bachita es una pregunta muy válida. Me dice, en los tiempos en los que nosotros veíamos las pacientes con cáncer de cuello uterino, daba pena y hasta uno se preguntaba para qué les dan radio, si a la final la paciente terminaba con fístula, con una calidad de vida muy mala, etc. Vamos a llegar a toxicidades o complicaciones y le explico qué pasaba con las fístulas y cómo está la situación, pero sí, es una pregunta muy válida. Bueno, ahora vamos a tener nosotros otro tipo de tratamiento y es la radiocirugía. Ustedes quiero que vean aquí, la radiación entra a manera de haces, es decir, como una linterna, como el foco de una linterna cuando prende sale el haz de luz, así sale la radiación y entra a manera de haces. En la radiocirugía ya no entra a manera de haces, entra en pequeños mini haces de radiación a manera de este láser, que son muy chiquitos si ustedes comparan la luz del láser con una luz de una linterna. Eso quiero que comparen, ¿sí? Entonces, como entra muy chiquito, yo puedo concentrar muchísima radiación, una dosis que jamás pudiese concentrar con otra tecnología. Por ejemplo, llegar a equivalencias biológicas de 100 grays, de 140 grays. Nosotros el promedio de una dosis que damos en tratamiento son hasta 70 grays, ya arriesgándonos a que tenga muchísimo sufrimiento el paciente, o 78 grays máximo en las próstatas, pero llegar a 140 grays de equivalencia biológica podemos hacerlo solo con esto. Esta dosis llega porque se fracciona tanto el haz de radiación que lo que llega alrededor del cerebro no le pasa nada, es una dosis muy baja, pero cuando se acumula y todo llega a confluir en el tumor, ese tumor muere, ¿sí? Es una radiación muy alta. Cuando yo tengo dosis bajas de radiación, doy estas dosis de 2 grays por día, estas fracciones que son 30 fracciones, 21 fracciones, lo que prima es la mortalidad indirecta. O sea, yo estoy esperando que esa radiación llegue al citoplasma, que ese citoplasma produzca radicales libres, agua oxigenada, que esos radicales libres vayan al núcleo y maten a la célula tumoral. Eso también le pasa a la célula normal, a la célula corporal normal, a los órganos normales, pero las células normales tienen mecanismos de reparación del ADN que carecen las células tumorales. Entonces, como tienen mecanismos de reparación del ADN, si yo le daño despacito, de a poquito a la célula normal, le doy tiempo a que sus proteínas de reparación reparen el ADN y siga funcionando normal. Sin embargo, va a haber efectos adversos, las mucositis, la radiodermitis que han visto, etcétera. Es por eso, porque está inflamándose la célula, le estamos nosotros irradiando, pero se está reparando. El tumor no tiene esas proteínas de reparación, carece y por eso va muriendo en lugar de repararse. ¿Qué es lo que pasa con la radiocirugía? Prima la mortalidad directa. O sea, aquí sí va la radiación y daña el ADN directo, y aquí sí no importa si es que es célula normal o tumoral, no hay nada que repare ese daño, es de tal magnitud el daño que va a morir, célula normal o tumoral. Por eso tenemos que ser extremadamente precisos y se necesita de una precisión extremadamente alta para poder hacer radiocirugía. Listo. La intención del tratamiento que nosotros tenemos, como les decía, es radical, eliminar el tumor. Adyuvante, que significa que una vez que se ha operado, nosotros damos radioterapia para evitar que vuelva a crecer el tumor. Neoadyuvante es cuando el cirujano dice, este tumor está muy grande, no va a poder sacarle, dando radio. Entonces el paciente va a radioterapia, le bajamos el tamaño del tumor, le hacemos un tumor más chiquito, más operable y se opera. Eso es neoadyuvante. Muchas veces estas terapias adyuvantes y neoadyuvantes las hacemos en conjunto con quimioterapia, ¿sí? Y el concepto de radioterapia paliativa, que es para darle calidad de vida al paciente, pero que hoy día también estamos mejorando no solo la calidad de vida, sino aumentando el tiempo de sobrevida global de los pacientes haciendo radiocirugía sobre ciertas metástasis. Listo. Todo esto sucede de una manera muy bonita, muy alhaja. No es nomás de darle radiación al paciente, porque muchas veces cuando nos hacen las interconsultas o cuando están en la emergencia, piensan que es nomás de bajarle al paciente y den irradiando rápido. No es así. Para que un paciente pueda irradiarse, nosotros tenemos un proceso que se llama consulta externa, donde llega donde el médico ve los factores de riesgo, pronóstico, etcétera, que voy a irradiar, donde debo irradiar, le programa el tratamiento, le explica al paciente cómo va a ser, los efectos adversos que va a tener, cuáles son los cuidados que debe tener. Después de la consulta externa, el paciente pasa a la simulación. ¿Quién sabe qué es la simulación?
Se han de haber escuchado que está en una simulación. ¿Qué es, licenciada Laurita? Es cuando se pone el paciente, hay simulación por resonancia. Se lleva al paciente, se verifica y se verifican donde están los puntos localizados y con eso se programa la. Gracias, licenciada Laurita. Sí, la simulación es una tomografía o una resonancia con los aditamentos y con los aparatos que el paciente va a utilizar durante todo su tratamiento, en el cual simulamos las condiciones en las que va a estar en el acelerador y con esa tomografía planificamos el tratamiento. Entonces, cuando ustedes vean en el piso que el doctor está pasando visita y dicen, no, ya es de radio, está ya en simulación, explíquenme, por favor. No, doctor, hicieron una tomografía, no está en radio, no es por la radio, esa diarrea no es por la radio. Recién le simularon, solo fue una tomografía. Eso es una simulación. De ahí va a la planificación médica, y en la planificación médica es cuando igual va el radiooncólogo y define en la tomografía qué es lo que yo voy a irradiar y qué es lo que voy a proteger. Estos órganos quiero cuidar, estos órganos quiero irradiar, con qué dosis, cuánta dosis de esta otra zona, etc. Después el paciente va a dosimetría y planificación física. Nosotros trabajamos con físicos teóricos, que hacen una maestría en física médica. Entonces ellos van a hacer el cálculo de cómo la radiación se va a distribuir en el paciente y cómo le va a llegar a cada una de las zonas. Eso es la dosimetría y la planificación física. Posteriormente va a la aprobación, es decir, el físico les llama al médico, nos sentamos juntitos y comenzamos a pelear. Porque yo quiero que le des más radiación ahí, me dice que no hay cómo, yo quiero que cuides mejor esto, es que si puedes, que no puedes, que bájale ahí, es que bájale allá. Usualmente sí nos demoramos peleando unos 15 minutitos, hasta que, no, más, sí, está bien, más. Hasta que llegamos a un consenso entre el físico y el médico y decidimos que aprobar. Después va a control de calidad, es decir, el físico va a asegurarse que el acelerador lineal cumpla lo que nosotros hemos planificado en el software, lleva unos fantomas, lleva unos aparatos que permiten medir la radiación que vamos a dar y nos aseguramos que lo que está planificado en la computadora se cumple en la máquina, ¿sí? Primero con un fantoma. Después llega el paciente, le acostamos y tiene la verificación, entonces le acuestan al paciente, los licenciados en máquina toman las tomografías pretratamiento, les llaman al médico, el médico ve que todo esté cumpliéndose, que todo esté igual, ve que los volúmenes de irradiación estén en zona de tratamiento y aprueba, y recién ahí se trata. Entonces no es nomás de decir, da llamando que le den radio, o qué fue, una emergencia sobre todo, qué fue que no le bajan a la radio, no, es un proceso largo. Esto nos toma normalmente en un paciente entre 1 semana y media y 2, cuando no estamos muy saturados y cuando estamos saturados hasta 4 semanas, ¿sí? Y cuando es una emergencia, todo esto lo resolvemos en 3 horas, 4 horas máximo. Entonces se darán cuenta que cuando nos mandan una emergencia, para nosotros el trabajo es así, es al vuelo, nos toca estar al 100%, nos ponen a correr a todo el mundo, entonces pasa. A veces cuando hay emergencias muy graves, el paciente está sangrando, ni siquiera hacemos nada de esto, sino le acostamos directo en la máquina, hacemos un cálculo manual y ahí sí es responsabilidad total del médico y le damos radiación. Tengo una parte solamente para contar lo importante que tiene este proceso de la radioterapia y entender El micrófono, Lupita. ¿Hola? Ya, solamente era una acotación, doctor, y muchísimas gracias. Entender por parte de enfermería el proceso de la radioterapia, porque por falta de conocimiento, a veces, cuando yo trabajaba en hospitalización, las compañeras pensaban, no, el paciente ya recibió radioterapia, ya vino recién de la radioterapia. Entonces, que quede bien establecido y claro ese conocimiento acerca de la simulación. El paciente baja y está simulado, pero todavía no recibe el tratamiento en sí. Entonces, ahora como que, para, al menos, yo le digo con el grupo de tercer piso donde trabajé mucho tiempo, había mucha confusión. Es que el paciente no recibió radioterapia, recién estuvo en simulación. Eso nada más quería. Sí, eso es precisamente la idea de esta charla. Entonces, gracias, Lupita, por su explicación. En braquiterapia el procedimiento es igual. El paciente va a consulta externa, le internamos en hospital del día, colocamos los implantes intracavitarios intersticiales. En hospital del día está dormido, no tiene previo a esto valoración anestésica y todo lo demás. De ahí se hace una simulación de la braqui, nosotros hacemos la planificación, el físico le hace la dosimetría, aprueba la planificación física, aprobamos y damos tratamiento de cómo la fuente radioactiva va a ingresar al paciente. Listo, entonces esto es para que vean el proceso de la radioterapia. Estas son imágenes de una planificación médica. Aquí yo he definido los volúmenes, este es el tumor que queremos irradiar, y esto de aquí es el páncreas, por ejemplo, que quiero proteger, el riñón que quiero proteger, la aorta que quiero proteger,
Y acá estamos viendo cómo quiero tratar nuevamente y cómo voy planificando en cada uno de los cortes que hace la tomografía. El médico va dibujando para que me vayan entendiendo qué es lo que yo quiero cuidar, proteger y cuánta dosis le quiero dar a esto. Por eso tiene diferentes colores, ¿no? Lo de celeste es una dosis, lo de rojo es otra dosis y lo de azul es otra dosis de radiación. Este es un video en cambio de una braquiterapia de próstata. Aquí están ya colocadas las agujas, ¿sí? Dentro de la próstata del paciente. Y es más o menos no corre el video. Bueno, no corre el video. Es nada más para que vean cómo va la distribución y cómo aquí la dosis se queda atrapada en toda la próstata, o sea, no se corre a otras zonas. Y aquí el recto, por ejemplo, está muy bien protegido y la vejiga está arriba protegida. Ahí está corriendo el video. Entonces van viendo cómo nosotros hemos definido la vejiga, cómo va el recto y cómo está la próstata con la distribución de la dosis dentro de la próstata y cómo se va dando el tratamiento. ¿Sí? ¿Sí? Por el periné. Hacemos una ecografía transrectal, identificamos la próstata y a través del periné pinchamos y vamos hacia la próstata. Está dormido el paciente. Este es otro video donde quiero que vean la distribución de las agujas. Aquí se han colocado las agujas. Y estamos acá arriba con la vejiga, atrás del recto. Este paciente es el primer paciente que tratamos con radioterapia, con braquiterapia exclusiva de próstata sin refuerzo de radioterapia externa. El paciente salió en la noche, tuvo un poco de hematuria durante la madrugada y no tuvo más síntomas adversos. Vino al otro día al control, completamente caminando, sin dolor, sin ningún síntoma, ni ningún efecto adverso importante en el paciente. A los 15 días en el control, el paciente presentó simplemente un poquito de pujo al momento de hacer la deposición, pero se controló y ahora no tiene nada de síntomas y su PSA está en valores correctos. No se operó, se hizo braquiterapia. La braquiterapia, por ejemplo, tiene algunas ventajas, no es el tema, pero cuando nosotros tratamos de convencerles a los pacientes para que vayan a braqui, ponemos los efectos adversos de cirugía versus braquiterapia, y dentro de lo que la braquiterapia no genera es ni incontinencia urinaria ni impotencia sexual. Entonces eso para muchos pacientes pesa, y eso es una de las cosas que les lleva a tomar esta decisión. Ya, esta es la planificación física dosimétrica y la aprobación que hacemos. Aquí está la radiación distribuyéndose a través de las agujas. ¿Sí? El foco de radiación, estos son los histogramas que aprobamos, que el médico aprueba, revisa con el físico. Y acá está cómo igual la radiación se va distribuyendo a través de las agujas y cómo nosotros vamos llegando con radiación al interior de la próstata, que en este caso tiene el tumor. Esta es en cambio una imagen que quería que vean de una radioterapia externa, de un BIMAT, de una radioterapia de intensidad modulada. Este es un cáncer de cuello uterino. Acá está hecha la reconstrucción en 3D, después de haber pintado en la tomografía. Estos son los riñones, el intestino. Ya vamos a ver cuando gire la vejiga y el recto. Y aquí está, estamos irradiando todas las cadenas pélvicas, las cadenas retroperitoneales, porque tenía diseminación al retroperitoneo. Y estamos haciendo esto rojo, un refuerzo integrado. Ahí mismo estamos dando más dosis de radiación a donde había un conglomerado ganglionar. Entonces, ahí es como cambian las multiláminas. Acá adelante está la vejiga que está protegiéndose, ¿sí? Las cabezas femorales que están protegiéndose también. Y por eso es que hoy día podemos nosotros avanzar a esos niveles de dosis que con la 3D jamás hubiésemos podido avanzar. Y este es un procedimiento de radiocirugía. Aquí está la metástasis cerebral, ¿sí? Aquí está cómo entra la radiación y cómo se divide cada uno de los arcos. Y acá está la verificación que hemos hecho antes de la radiocirugía, donde nosotros garantizamos que la máquina cumpla y dispare la radiación alrededor de la metástasis que tiene el paciente. Este paciente era un paciente de un cáncer de pulmón con metástasis cerebrales. Vino del IES prácticamente desahuciado porque le habían dicho ya no hay cómo hacer más, le habían dado la radioterapia paliativa al cerebro y le han dicho usted tiene 6 meses de vida. El paciente se hizo radiocirugía, desapareció esta metástasis y está vivo hasta hoy en día, ya va año y medio. Y esta es una radiocirugía de metástasis pulmonares, Lupita.
donde nosotros, aquí es una paciente de cáncer de cuello uterino con metástasis en el pulmón y hemos irradiado la metástasis. Aquí estamos concentrando una dosis de radiación altísima sobre la metástasis, pero aquí tenemos un problema. El cerebro no se mueve, el pulmón sí. Entonces, lo que nosotros hoy en día hacemos también es simulación 4D y nosotros seguimos el movimiento pulmonar en tratamiento y la máquina dispara solo cuando el tumor está en el rango de movimiento. Le va persiguiendo y vamos persiguiendo el movimiento y dispara solo cuando el tumor está, por decir, en la mira. Para que me entiendan, uno tiene una pistola o un rifle, está en la mira, solo cuando está ahí dispara, cuando se sale deja de disparar y evitamos irradiar pulmón normal. Eso es SBRT de pulmón y es tracking respiratorio, que también es algo que estamos haciendo. Con los TrueBeam, con los aceleradores nuevos. Y la radiocirugía de cerebro se puede hacer con la tomoterapia y con el TrueBeam. Listo. Esta experiencia y esto que les he contado es algo que a nosotros nos ha llenado de muchísimo orgullo y hemos podido investigar, y hemos podido contarle al mundo qué es lo que estamos haciendo aquí en Solca, Núcleo de Quito. Este es el artículo que les decía que le tratamos al paciente de la metástasis cerebral, al cual le dieron por desahuciado. Está publicado en Curious, que es una revista indexada en la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, en el PubMed, y publicamos con el equipo de radioterapia, donde nosotros tenemos el manejo de la metástasis inusual en el sistema nervioso central. Como les digo, el paciente sigue vivo. Aquí nosotros tenemos cómo estaba la metástasis antes de hacer la radiocirugía, cómo estuvo después de la radiocirugía. Tenía una metástasis también aquí en el cerebro, una chiquita, desapareció completamente, y al tercer control, la metástasis del cerebro, ya no hay metástasis del cerebro. Era un paciente que estaba desahuciado y ya no tiene más metástasis. Este caso lo consideraron en la revista y lo publicaron. Después estuvo un caso de una radioterapia o de una radiocirugía corporal, que también nos honraron en darle cabida para la publicación, les llamó la atención. Era una paciente que tenía una metástasis. A esta paciente le habían operado de su glándula suprarrenal, le habían sacado la glándula suprarrenal, tenía un cáncer de cuello uterino, hizo metástasis al retroperitoneo, le tratamos, se curaron esas metástasis, estaba controlado de su cuello uterino, no tenía nada en el cuello uterino, y hizo una metástasis en el lecho donde estaba la glándula suprarrenal sacada. El cirujano le valoró y dijo, yo no puedo operar ahí, es muy complejo, es ya una zona prehecha, ¿qué van a hacer? Entonces llegó a nosotros pidiéndonos ayuda porque igual le dijeron, ya no hay nada que hacer, ya no se puede volver a operar. Le propuse y le dije, vamos a hacer radiocirugía corporal. Le hicimos radiocirugía corporal, la paciente sigue viva también. Y ya van 2 años, esto igual está publicado con el equipo de radioterapia. Aquí está el muchito. Entonces, esta es la imagen, aquí está el tumor en la resonancia magnética. Y esto de aquí es este es el tumor también, la parte inferior del tumor. Y esta de acá es la resonancia post-radiocirugía, no hay tumor. Desapareció. Todo donde estaba el tumor desapareció. Desapareció la metástasis y la paciente sigue viva. Esto que nosotros hemos hecho en Solca, esto que hemos tenido, ha llevado también a que tengamos la posibilidad de que nos escuchen en el mundo. Y hace 2 meses, 3 meses, tuvimos el gusto de ser publicados en la World Neurosurgery. La World Neurosurgery es la tercera revista en el ranking de revistas de neurocirugía del mundo. Está indexada tanto en el PubMed como en el Sevier, en todas las servidoras del Sevier. Y nosotros contamos la experiencia de haber cambiado la tecnología en Solca, de haber hecho este mejoramiento tecnológico de llevar a hacer radiocirugía fraccionada, etcétera. Y hemos comparado y hemos contado la experiencia cómo fue durante la pandemia, porque no pudimos hacer las capacitaciones, nos tocó hacer mucha teleeducación, nos tocó hacer programas de autoformación, irnos a leer, irnos a revisar, y todo eso se logró. Y aquí contamos nosotros nuestra línea temporal de cómo nos fue. En el 2018 empezamos con el recambio tecnológico, por eso les digo que sí se han de acordar de muchas de las toxicidades que mencionaba la Bachita, porque recién en el 2018 comenzamos con las actualizaciones a BIMAT. En el 2019 los primeros trubines, la tomoterapia, que comenzó a ser ya la primera radiocirugía. En el 2020 los trubines, y actualmente, a fecha de publicación de esto, nosotros teníamos 15 radiocirugías del sistema nervioso central, 10 radiocirugías corporales, incluidos próstata, pulmón, columna, y teníamos la espera del segundo trubin. Ahora con el otro trubin hemos crecido, estas cifras están en aumento sin duda. Entonces el mundo se ha interesado y nos dice, miren, lo que están haciendo en Ecuador es bastante interesante y se está publicando. Contado esto, vamos a hablar sobre los efectos adversos.
los efectos adversos de la radiación, como todo tratamiento, han ido disminuyendo muchísimo. Así como la doctora Muñoz decía la semana anterior, con la terapia blanco y con los anticuerpos monoclonales y la inmunoterapia, ya no se ve los mismos efectos adversos que con la quimio convencional, con la VMAT, con la radiocirugía, con la SBRT y con la braquiterapia guiada por imagen, ya no se ven los mismos efectos adversos que con la radioterapia tradicional. ¿De qué van a depender los efectos adversos? Primero, del sitio del tratamiento. Aquí para nosotros es muy gracioso muchas veces porque los pacientes se conversan entre ellos en la sala de espera y un paciente llega y dice, ¿por qué a mí no me han mandado dieta? Entonces uno le dice, pero estoy irradiando el cerebro. O sea, pero a mi compañero me ha mandado dieta. Sí, pero le estoy irradiando el abdomen. O sea, es normal que le voy a mandar dieta porque tiene su abdomen. Entonces va a depender del sitio de tratamiento. Nosotros vamos a tener efectos desde la piel, las mucosas, el cuello, dependiendo si estamos irradiando cabeza y cuello, si estamos irradiando pelvis y abdomen, diarreas, cistitis porque se irradia la vejiga. Cada vez menos las tasas de cistitis que nosotros tenemos son muy bajas hoy en día, ¿sí? Y llegamos a grado 2 máximo, ya no hemos visto un grado 3 tiempos. Ya les voy a explicar eso. De la dosis que demos, dosis bajas, dosis paliativas generalmente no dan efectos adversos, radiocirugía generalmente no da efectos adversos. Las dosis altas, fraccionamientos de 30 sesiones, 40 sesiones, sí daban muchos efectos adversos. De las comorbilidades, no es lo mismo que un paciente venga diabético, hipertenso, con obesidad mórbida, a que sea un paciente que cuida de su salud, que está conservado, también va a tener menos efectos adversos del paciente que se cuida. Y si es que hay concurrencia o no, la quimioterapia le hace radiosensible al paciente, sí, y muchísimo. Entonces, una paciente con concurrencia o un paciente con concurrencia va a tener mucha más posibilidad de tener efectos adversos que un paciente que no está con quimio. Y eso es un dato también importante para quienes están en pisos. Si es un paciente que está haciendo quimio y que baja radio, hay que tenerle mucho ojo, porque esas mucosas se van a lastimar mucho, porque esa piel se va a lastimar mucho, porque ese recto se va a lastimar mucho, entonces está en concurrencia, está muy sensible a los efectos de la radiación. Las toxicidades, en primera instancia, deben ser manejo de la enfermera, y esto es algo que yo me he peleado. Cuando yo estaba aprendiendo radioterapia y tenía que consultar para manejar las radiodermitis y las mucositis, yo iba a las revisiones generadas por médicos. No había. Entonces me tocó ir a hacer una búsqueda en las revistas de enfermería. Esta es el consenso de las enfermeras oncológicas, Oncology Nursing Society. Son las guías de enfermería oncológica de los Estados Unidos, donde ellas dicen qué es lo que hay que hacer para la radiodermitis, no dice el médico. Entonces es un salto que nosotros queremos dar, que estamos empeñados en el servicio de radioterapia, en que sean nuestros enfermeros, nuestras enfermeras, quienes sepan diagnosticar y manejar la radiodermitis, las mucositis, la cistitis, las proctitis, porque es un manejo más de cuidados de enfermería, no es un manejo que tiene una intervención grave, y es a lo que estamos empeñados. En el primer mundo las enfermeras publican muchísimo y también estamos empeñados en eso, que ojalá podamos después contar nuestra experiencia publicando con nuestro equipo de enfermería. Estoy esperando. Las toxicidades se clasifican generalmente del grado 1 al 4. 1 es leve, les voy a poner un ejemplo y voy a hablar de la mucositis para que me entiendan. 1 es cuando se inflaman las mucosas, están rojitas, duelen. 2 es cuando ya hay placas blancas, al paciente ya le molesta un poquito tragar, sólidos muy fuertes. 3 es cuando ya no puede comer sólidos y está con llagas. Y 4 es cuando no puede tragar ni líquidos y está ya sin poder tragar. Es más o menos cómo se clasifica la intensidad de los grados. Nosotros hacemos esta gradación en torno a sistemas o escalas, la RTOG, la NSI, hay diferentes escalas que nosotros tenemos. Y aquí va a depender que la sintomatología va a ser probabilística, y esto es otra de las cosas que quería explicar a la bachita. No todos los pacientes van a hacer toxicidades. La radiación genera la probabilidad de que se dé una toxicidad. A un paciente de 80 años que le hicimos 60 Grays en 20 fracciones de próstata, 80 años, un señor de Ibarra, todos los días iba a correr al estadio de Ibarra una vuelta y estaba feliz y nunca se quejó, no le pasó nada. Un señor de 60 años, irradiado de próstata, tuvo sangrado rectal, tuvo sangrado vesical, tuvo muchos problemas. Entonces hicimos en los dos el mismo tratamiento. Eso es probabilístico. Hay personas que son más sensibles inherentemente a la radiación y no sabemos, no podemos predecir, pero los cuidados los hacemos en general. O sea, cuidamos a todos los pacientes como si a todos les fuera a pasar el peor de los escenarios. Y generalmente los estadios 3 y 4 son los que muchas veces necesitan consulta o requerimiento del médico en el primer mundo. El 1 y el 2 se manejan por enfermería. Entonces acá también tenemos un reto grande. Queremos transformar la visión de las enfermeras, de cómo manejan aquí en el hospital, hacer enfermeras de alta práctica o enfermeras de práctica avanzada. Estamos en eso porque la intención es que vayan haciendo lo que hacen las enfermeras del primer mundo y que se vayan formando en ese sentido.
Esta es la bibliografía. Antes de esto, para terminar de responder lo de las fístulas, cuando yo estaba en el piso, también haciendo la residencia del doctor Castillo, sí creo que le ubican a José Castillo, me sabía decir en su hablado, perdón por la invitación, muy manaba, se aprovechó esa nota, solo fístula, ¿qué vienen a dar radio? Hicimos un estudio aquí en Sol, que está publicado en la revista Sol, que en oncología lo pueden buscar, donde se determina que los pacientes que hacen radio hacen menos fístulas, y ese estudio fue antes de que tengamos el recambio, está publicado en el 2017. Las pacientes que hacen radio hacen menos fístulas que las pacientes operadas. El riesgo de fístula por radio es más bajo que el riesgo de fístula por cirugía. ¿Qué es lo que sucedía? Que claro, al piso llegaban las pacientes complicadas, entonces llegaban 5 o 6 casos y uno decía, chuta, qué fea la radio. Pero cuando ya compara con el volumen de pacientes de cáncer de cuello uterino que se tratan, no es así. Ahora bien, con la antigua tecnología que era 3D, como vio Bachita, se irradiaba toda la pelvis. Ahora con el BIMAT, ahora con la braqui 3D guiada que hacemos, protegemos muchísimo la vejiga, protegemos muchísimo el recto y nuestra tasa de incidencia de fístulas que está estudiada descendió. Teníamos el 2% de incidencia de fístulas, estamos en el 0.3% de incidencia de fístulas. Es extremadamente baja y ya no se genera. La radio cada vez es más amigable, genera menos efectos adversos, en cabeza y cuello es más amigable. Entonces, esa es la manera en la que les quiero decir, por favor, traigan a sus pacientes, aquí hacemos radio, a sus familiares, recomienden, hacemos radiocirugía, ya el paciente con metástasis no es paliativo, es un paciente que tiene muchísima opción de tratamiento y le podemos dar ese beneficio. No sé si hay alguna pregunta más en el público asistente. Hay otros también que están pidiendo el micrófono. Bueno, buenos días con todos. Gracias, doctor, por su clase, por la charla que me parece súper importantísima. Y bueno, pues uno abre más los ojos, dice, bueno, la tecnología, estar a la vanguardia, pues siempre da una característica de excelencia a lo que hace Sorca. Una de mis preguntas es en pediatría. Bueno, en pediatría no hay tantos pacientes que van para radio, pero sí estos pacientes que hacen recaída, especialmente en leucemias. Muy pocos del tiempo que trabajo acá, he visto muy pocos que van para tratamiento de radioterapia. Yo estaría pensando que es por las recaídas testiculares y cerebrales. ¿Y cómo sería ese tratamiento? Ya. ¿En qué se basa para hacer ese tratamiento? Gracias, Ana. Sí, a ver, los pacientes pediátricos van a radioterapia, sí, tenemos pacientes de radioterapia, muchos pediátricos, sobre todo en las leucemias, en las que hay que consolidar, depende de los factores de riesgo. Si una leucemia tiene factores de alta probabilidad de recaída en sistema nervioso o de recaída testicular, nosotros irradiamos. Eso se hace de acuerdo a los parámetros del histopatológico, de la biopsia de médula, los factores de expresión de la leucemia. Entonces, estudiamos todo eso, vemos el riesgo que tiene ese paciente de poder hacer recaídas en el sistema nervioso o progresión al sistema nervioso, o asimismo el riesgo que tiene ese paciente de hacer progresión testicular. Entonces irradiamos profilácticamente. Es como que sabemos que hay mucho riesgo, que hay mucha posibilidad de que estén células ahí tumorales, le irradiamos. En los niños se utiliza dosis muy bajas, fraccionamientos muy bajos. Hoy día los niños van a la atomoterapia, casi el 100% de los niños, porque la atomoterapia da un tratamiento mucho más seguro, protege muchísimo los órganos de riesgo, entonces tenemos muchísimo cuidado. ¿Qué otros pacientes pediátricos van a radioterapia? Muchísimo los de sistema nervioso, los que tienen tumores del sistema nervioso, meduloblastomas, neuroblastomas, ependimomas, también lo tratamos por lo complejo que es operar y por el riesgo de recaída. Entonces, lo que sí hay una diferencia grande, damos menos dosis, damos menos fracción por dosis y la radioterapia está proscrita en niños menores de 3 años. A ellos no les damos nunca, nunca. Ahí tenemos que esperar que el niño crezca un poquito más porque puede generar muchísimo riesgo de tumores secundarios. ¿Ya había otra pregunta? Mi pregunta era, ¿por qué si reciben los pacientes quimioterapia, radioterapia, y como usted nos presentó en su charla, es muy buena, ¿por qué falla? ¿Qué falla para que progresen, mueran o pasen a cuidados paliativos? La primera pregunta. La segunda sería como una sugerencia. Cuando nosotros salimos de la universidad, le digo por mi experiencia, venimos acá, sin una imagen clara de lo que es quimioterapia y radioterapia, y después de 9 años tengo una visión más clara de la radioterapia. Entonces, mi sugerencia sería que en la inducción a las enfermeras que ingresan, se dé un folletito como el que ustedes tienen de radioterapia en el que nos abre mucho la mente, porque hay pacientes que nos preguntan y no sería justo, como en mi caso, quedarme callada porque no sé qué responder.
siendo una profesional que trabaja ya 9 años en Solca. Entonces, esa sería mi sugerencia. Otra pregunta, tengo tres, sería, tuvimos una paciente hace una semana en emergencia que bajaba, no recuerdo bien si a una simulación, pero me dijo la paciente que recibió muchos pinchazos en el cuerpo, entonces me dijo, ¿por qué me pincharon por todo el cuerpo? Yo no sabía qué responderle y en su charla no escuché esa parte de que Muchas gracias. pinchan en algunos lugares. Gracias. Listo, Listen, gracias por su pregunta, muy válida. A ver, primero, ¿por qué pasan los pacientes? Porque muchos pacientes, es cáncer. Esto es cáncer y el cáncer tiene una probabilidad de curación. O sea, nosotros en cáncer siempre hablamos de probabilidades. ¿Ha mejorado la probabilidad de curación? No podemos decir que tenemos una tasa de éxito total. ¿Hemos mejorado? Si se publica un caso clínico es porque es un caso que es exclusivo, que es diferente o que es raro en el mundo. Entonces, si hemos publicado es porque también es raro. O sea, nos están respondiendo los pacientes, sin embargo, nunca podemos garantizar curación en el cáncer. Se da un porcentaje, un estimado de qué probabilidad tiene el paciente de responder con la quimio y con la radio, pero de por sí un paciente en estadios 3 o 4, que son estadios ya avanzados, va a tener mucha menos posibilidad de responder que un paciente en estadio 1 o 2 que se opere y que después haga adyuvancias. Esa es una norma. Entonces, generalmente aquí en mi radio vienen pacientes en estadios 3 o 4 que ya tienen un demedro de su posibilidad de vivir más por la propia estadio de la enfermedad y la progresión. Entonces, no hay cómo predecir. Hay una probabilidad de cura, hacemos todo lo que podemos, damos todo lo mejor que podemos. Hay pacientes que responden, hay otros que lamentablemente haciendo todo igual van a ir a paliativos y van a fallecer. Eso ya depende también de las condiciones intrínsecas del paciente, su inmunidad, su estado general, genéticas, herencia, etcétera. Hay muchas cosas que por ahí hablar. La segunda, muchas gracias por hacer esta recomendación. Las inducciones las maneja talento humano, no las maneja docencia. Sin embargo, sabíamos que había este tipo de necesidades de aprendizaje y por eso están en esta certificación, por eso se ha hecho para que estén todas las enfermeras de aquí y puedan tener un amplio conocimiento, un mejor conocimiento. Está invitado a toda compañera enfermera nueva que quiera ingresar acá a la charla, pueden venir o pueden unirse. Estas charlas están ya subidas en el YouTube, les mandé la semana anterior por el WhatsApp, que pueden ingresar al canal de YouTube de Solca y poner certificación enfermera y están todas las charlas subidas. Pueden verlas, por favor, compartan con las compañeras en los pisos que no están en la inducción porque han ingresado recién, que les sirva esto como una inducción audiovisual. Antes, mejor que un folleto, ver, escuchar y repetir la charla, creo que les va a servir un poco mejor. Y lo de los pinchazos, gracias. En la simulación nosotros hacemos unos tatuajes, que son unos puntitos con tinta china, que se le hace a la paciente para poder localizar el láser en el acelerador en el mismo sitio donde se le localizó el láser en la simulación. Entonces, esos muchos pinchazos son de la simulación y si es que les preguntan, tienen que decir que en la simulación se les hizo unos puntitos, unos tatuajes a manera de lunares para que después podamos ubicarles en la máquina en la que se les va a tratar. ¿Sí? Listo. Muchas gracias. Nos pasamos del tiempo. Les agradezco muchísimo y hasta la próxima.